sola con una pantalla, tienen que estar interactuando conmigo. Muy bien. Entonces, acuérdense que hemos hablado que la epidemiología, vamos a avanzar un poquito más. La epidemiología, porque es seguimiento de lo que hemos estado hablando, es una fuente de información, porque trae las políticas públicas. ¿Qué te quiere decir? Si yo veo que hay aumento de dengue, ¿qué hace el país? ¿Quién sale? Sale el ministro. Dicen, señores, están aumentando casos de dengue. Por favor, toda la población, distritos, colegios, universidades, ataquemos todos contra el dengue. Bajemos esa incidencia y, por favor, nuestra política de salud es la lucha frontal contra el dengue. Es una política de salud. Entonces, eso es gracias a que los epidemiólogos vieron que realmente los casos de dengue aumentaron. En el siglo XX, pues, ya tenemos la ayuda de la estadística y acuérdense que hemos hablado de esto. Y en el año 21 ya tenemos ya los avances que tenemos con la parte informática. Siempre tenemos 3 variables. Persona, que puede ser un niño, un adulto. Nunca hablemos es un anciano o una anciana. Todos vamos a llegar a esa etapa. Siempre respetemos. Mira, un anciano, un abuelito, no es su abuelito. Digamos, un adulto mayor, una mujer, una adulta mayor, un niño, un adolescente, cuando hablemos de la persona. Lugar y especialmente el tiempo. Estas son las variables epidemiológicas que ustedes las están viendo, que cuando tengan su noticia van a decir persona, lugar y tiempo. ¿Quién es la persona que se afecta? Una niña. El dengue, ¿a quién está afectando más? ¿A los hombres, a las mujeres? A ver, jóvenes, ¿qué dicen? ¿A quién afecta más? ¿Podría ser que el dengue afecte más actualmente a los niños, hombres, tal vez, A las mujeres, por doctora. temas? Creo que son las mujeres. El dengue pues, es intradomiciliario. ¿Quién más para en la casa? A las mujeres. Niños y La mujeres. mamá, los adultos Niños, mayores, los niños, ¿no? Entonces está afectando más a ellos. ¿Dónde? ¿Dónde tenemos más casos de dengue, jóvenes? En Comas, Caballito, Pucusana. Señores, Pucusana está terriblemente con una gran incidencia. Hasta el médico está contagiado. ¿Y cuándo? Ahí está las semanas epidemiológicas, ¿se acuerdan? ¿En qué semana estamos? La semana número 13. Eso es cuando hablamos de las variables epidemiológicas. Si el modelo tradicional de las enfermedades, no siempre hablamos de este modelo, que hay que ver quién es el huésped, quién es el agente y sobre todo dónde es el medio ambiente. Huésped, agente y medio ambiente. Siempre vamos a hablar también de ello cuando hablamos de una transmisión de la enfermedad. Entonces, en esta etapa de la epidemiología hablamos de una etapa clínico individualista. ¿Qué quiere decir? Que antes decíamos que si tú tienes, a ti te tratamos como, a ti solo como la enfermedad, tú ves la enfermedad, te voy a ver tus signos, tus síntomas en forma individual. Luego, ¿no? Dijeron de que teníamos que ver la etapa de las grandes epidemias. Hay que ver cuál era el grupo de enfermedades que atacaban esa enfermedad. Ya no era una sola persona que tenía peste, sino eran varios grupos de personas que tenían peste, lepra, paludismo, y era algo comunitario. Luego viene la etapa etiológica unicista. Gracias a Koch, dijo, no, si tú tienes el bacilo, tú solo vas a tener tu enfermedad de bacilo de Koch, tu tuberculosis. Y luego viene la etapa de multicausal o ecológica. ¿Qué quiere decir? Que la enfermedad te responde a varios puntos que están con tu medio ambiente, el binomio de hombre y medio ambiente. Siempre tiene que existir un equilibrio entre salud y enfermedad. Cuando hablamos de la historia de las enfermedades, ¿se acuerdan? Que hemos nombrado, hablamos de peste, hablamos de lepra, hablamos de sarampión, hablamos de viruela, ¿no? Son enfermedades que realmente han azotado y han castigado más a nuestras poblaciones que las propias guerras que se daban en esa época. Cuando hablamos de sarampión, estamos hablando también de una enfermedad que creían que era la viruela, escarlatina, pero acuérdense que han habido muchos estudiosos, ¿no? Panu ya hablaba sobre la sarampión, por eso es que al comienzo hemos hablado de Panu, hemos hablado de Sinkehan y otros más. Acuérdense que también hemos hablado mucho
de estas enfermedades. Una de ellas, que hoy nos referimos como la sarampión, que tenía unas manchitas, un enantema que la conocen como manchitas de Koplik a nivel de boca, ¿no? Y llegó la sarampión a América, no siendo los aztecas los primeros que se contagiaron. O sea, la sarampión es natural de América o de Europa. ¿Qué dicen? Pregunta de examen, ¿va a ser esa? De América. Más o menos. Las de Europa. De Europa. ¿Ya? Mira, estamos hablando que era desde los griegos y romanos. Muy bien. Entonces, y luego aparece otra enfermedad llamada la viruela. La viruela tenía hasta 10.000 años antes de Cristo. Cuando han visto momias, se han visto estas lesiones que tenían de viruela. No es una enfermedad, una enfermedad letal que toda esa población fallecía y que esta viruela, pues lamentablemente, eh, después de afectar durante milenios, se vio común durante la conquista de América, será esparcida entre todos los indígenas. Pero dicen que la viruela realmente le dio a Huayna Capac y también cuando hubo la guerra civil y comenzaban a reemplazar por la viruela, pues lamentablemente a todos los indios porque fallecían por la viruela y toda esa enfermedad y fueron traídos pues lamentablemente de África a, a estas personas que vinieron a trabajar acá. Pregunto, ¿la viruela es oriunda de Europa o del Perú? No, Europa, Asia, Europa. África. Perfecto. La lepra. La lepra es una enfermedad, acuérdense que ha causado un gran problema. Han visto ustedes antes de Cristo, durante Cristo, no sé si han estado ustedes viendo todo lo que ha pasado en Semana Santa, se habla mucho sobre la lepra, ¿no? Cómo los saqueaban, los leprosos, los cejaban, los botaban. Y gracias a Hansen, ¿no? Se pudo llegar que realmente la lepra era una epidemia que excluyó el bacilo productor de la enfermedad, ¿no? Entonces, ese carácter infeccioso y la lepra hizo que realmente, gracias a la lepra, que se construyeron unas casas para que la gente tenga la parte de esencia, no vivir en una cueva, en un sitio que sea realmente muy paupérrimo. Entonces comenzó la población a hacerles unas casas donde toda esta gente leprosa se juntaba y ahí se crea lo que hoy día conocemos como hospitales. Gracias a ello se hizo la construcción de hospitales para separar y alojar a todas estas personas de toda esa población y no se puedan contagiar y ellos puedan tener un buen sitio digno, ¿no? No como antes que tenían pues la lepra, eran desfigurados, los golpearon y todo lo demás. Entonces, ¿la lepra llegó al Perú? Sí, lamentablemente llegó al Perú, también conocida con la enfermedad de Hansen, la enfermedad de Lázaro, y hemos hablado mucho del leprosorio de Amazonas, ¿no? Y realmente comenzó a distribuirse por Loreto, Cayali, y que actualmente lo tenemos inclusive acá en el Perú, pero muy escueto. Luego tenemos otra que es la peste que lo tenemos en el libro de Samuel. La peste bubónica habla de muchos años antes de Cristo, que ocasionó una gran muerte. Se dice que murieron del 50% de la población de esa época. Y tenemos pues la peste bubónica, la peste neumónica y más que toda la gran cantidad de personas que fallecieron por la peste. Y otras pandemias y otras enfermedades que hubo, ¿no? Por ejemplo, la plaga de antenas, que realmente fue por la fiebre tifoidea, más murieron por en esa época que había guerra, más que todo murió por la fiebre tifoidea, la peste antonina, también debido a la sarampión, la plaga de Justiniano, que también murieron muchas personas debido a la peste bubónica, la peste negra, ¿no? Que realmente mató a más de 20 millones de personas, y la viruela cuando llegó pues de Europa hacia nosotros, hacia México, y que mató una gran población, gran cantidad de población que teníamos. Luego tenemos la sífilis. Pregunto, ¿la sífilis es de Europa o de nosotros? ¿Qué dicen? Europea. Es europeo. Es propia Sí, de Europa, nosotros. A ver, me gustaría que a ver, vean un Europa, Europa. poquito eso. Dice que llevada del Nuevo Mundo a Europa por Colón. ¿De dónde era la sífilis? De América. Europa. América.
Pero también se Pero cuenta básicamente, de que también en esa época la sífilis también estaba en Europa. y Entonces, cuando llega la gente, la sífilis de nosotros, cuando de ellos creó una sífilis más, un treponema mucho mayor resistente, y por eso murió una gran cantidad de personas. Y peor, porque ellos usaban mercurio para poderse curar, y peor, más lo mataban. Entonces, miren, el salud de besos fue reemplazado por manos, ya no había besos. Y hoy día continuamos con besos. Acuérdense que en la época del COVID, que te dijeron nada con besos, solamente puñito. Pero hoy ya nos hemos oído otra vez los besos. Entonces hay que también dar mejor un saludo así, ceremonial, una lavado cortés de mano, pero no de beso. De otra que vino fue la gripe, ¿no? La gripe española que realmente mató a una gran cantidad de personas. Miren, mató millones de personas y que realmente ocasionó una gran cantidad de una patología, una gran incidencia de mortalidad. Entonces, todo hablan sobre las epidemias que se produjeron en esa época, sobre la peste bubónica, y hablan sobre la epidemiología moderna, ¿no? Que establece y se viene a decir que en esta época también la medicina ha cambiado, hay un renacimiento europeo, las décadas, las enfermedades y el impacto de la práctica médica se van haciendo mejor y se comienzan a descubrir enfermedades que realmente como la tos convulsiva, tos ferina, la tos o llamada coqueluche, pues ya tiene otros términos, ¿no? Otra enfermedad fue la malaria, que hablan sobre las pestilencias que hemos hablado, el mal de aire, ¿no? Otros conocidas como paludismo. En el Perú siempre hemos tenido y lo hablan como chuchos, ¿no? La enfermedad que realmente te produce esta gran deficiencia y que Ross tuvo un premio Nobel porque estudió todo sobre la malaria y hizo investigación muy exitosa sobre esta enfermedad de la malaria. En el tiempo de los incas, que acá nomás vamos a quedar, en el tiempo de los incas, ¿por qué supimos todas estas enfermedades? ¿Los incas estuvieron papiros? A ver, ¿cómo podemos saber por qué los incas tenían estas enfermedades? A ver, los incas, bueno, en vez de papiros creo que más usaban el quipu no, los tipos es para y se contar. Mediante los huecos Las retratos. cerámicas. ¿Cómo? Las Muy cerámicas. bien. Las cerámicas. Por ejemplo, esta sí, cerámica, ¿qué era? Significaba que no tiene boca, no tiene nariz, Un labio leporino. ¿no? La nariz puede ser labio leporino, pero ¿qué más? Esas cicatrices, está hablando de la UTA, la leishmaniasis. Entonces, podríamos hablar mucho sobre eso, ¿no? Hemos hablado sobre también enfermedades como la sífilis. En esa enfermedad también estuvo la bartonela, también la TBC, ¿no? La TBC, que realmente trajo consigo enfermedades muy grandes y que realmente se marcaron mucho, como la leishmaniasis, ¿no? La sífilis, la tripomoniasis, que ocasionaron inclusive la bartonela, que es realmente gracias a estos huacos, ¿no? Que han habido estudios muy importantes a través de la bioarqueología, ¿no? Y otros como unos arqueólogos, paleopatólogos que dicen, ¿no? Hemos podido descubrir qué enfermedades tuvieron en AEC. Acá los dejo, chicos, para que sepan que oncoy significa ¿qué? Enfermedad. ¿Sabían o no? Entonces, ¿tuvimos nosotros en esa época sífilis? Sí. TBC, sí. Bartonella también. UTA también. Se volvió a repetir sífilis. Y artritis reumatoidea también. Muy bien, señores, que pasen un bonito fin de semana, la de su familia, que tengan un domingo conocido nosotros los católicos, es de Pascua de Resurrección. Ayuden a sus madres, ayuden a sus padres, que gracias a ellos están ustedes acá, estudien, estamos haciendo unas clases virtuales, por favor estén puntuales y participen. Un abrazo y bendiciones para ustedes.